leyes en el limbo. Ya está ahí el señor canciller, así es que pues suspendemos la lectura de este editorial y lo dejamos para un mejor momento. Caramba, tenemos un invitado de excepción, el doctor Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores. Sí, es tan gentil la presentación, Michelle. Nosotros, el doctor Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores. El tema, los alcances de la cooperación internacional para un escenario post-pandemia. Revisamos la agenda de la política exterior de Ecuador en un momento crucial para los países más golpeados por la pandemia. Doctor Gallegos, señor ministro de Relaciones Exteriores, bienvenido al programa Buenos Días desde su casa. Y déjeme decirle que ahora que veo que usted se coloca esa elegante chaqueta, pues usted siempre es impecable, impecable como buen diplomático y como estupendo personero oficial, es impecable. Mire usted, yo estoy un poquito más deportivo. Bienvenido al programa, señor Canciller. Doctor Gallegos, como siempre el programa Buenos Días se prepara en forma muy responsable para las entrevistas. Pero hoy me tocó en la primera página y en la página 3 del Expreso de Guayaquil con esta noticia. Una raya más en la tirante relación Ecuador-Argentina. Alberto Fernández aludió a Moreno a ser consultado sobre el panorama con su vicepresidenta. La conclusión, 2 puntos, el vínculo nació sobre las diferencias ideológicas. Dice la noticia de Expreso de Guayaquil. En una entrevista al canal C5N, transmitida el 8 de marzo pasado, el primer mandatario argentino fue cuestionado sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre sus posiciones de que al llegar al poder rompería su relación con ella, a lo que respondió textualmente: yo no soy Lenín Moreno, y yo no soy Lenín Moreno. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas, en algunas, no sé si muchas. Acá llegué con Cristina y me voy con Cristina. Al leer, señor ministro, doctor Gallegos, esta noticia esta mañana, mire, esa es la información de Expreso de Guayaquil, ¿no? Con una serie de fotografías y referencias históricas. Sí, ahí está. Yo hice mi propio comentario y dije que el señor presidente Fernández de Argentina, con todo respeto, no tiene mucho de qué ufanarse, no tiene mucho de qué ufanarse. Constatemos la situación de Argentina en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en lo político, no tiene mucho que ufanarse. Y claro, está acompañado de la señora Fernández, que nunca ha sido santa de devoción y que tiene, ¿sabes? Sí, más de 16 juicios penales que, si la justicia argentina no ha aplicado la ley todavía sobre ellos, porque usted sabe, pues, cómo opera el poder en algunos países. Es mi punto de vista y, por cierto, soy de aquellos que siempre defenderé la imagen del presidente ecuatoriano. Yo tengo respeto del presidente Moreno, un concepto muy elevado. No es un presidente perfecto, pero yo tengo mucho que agradecerle y el país mucho que agradecerle por su índole democrática. Esto es lo que dije esta mañana. ¿Cuál es su propio pensamiento, doctor Gallegos? Escuchamos. Diego, primero, muchísimas gracias a ti y a Michelle por esta oportunidad. Es un honor estar en Radiovisión. Además, verte a los muchos años. Nosotros somos amigos desde hace muchas décadas. Así es. Déjame también hacer un comentario respecto a este extraordinario trabajo que hacen ustedes. Y como tú decías hace un momento, la preparación para un programa tan sustantivo como el que ustedes tienen, que ha hecho historia en la revolución ecuatoriana, es uno de los paladines de la libertad y democracia ecuatoriana. Yo quiero felicitarte en esta ocasión, el mucho tiempo que intervengo en tu radio, primero a felicitarles y agradecerles por la oportunidad. En segundo lugar, a disculparme porque me dijeron que era a las 7:40. Yo me conecté unos momentos antes y efectivamente he estado desde la madrugada trabajando sin por eso disculpo, pero quiero agradecer y saludar a todos los ahora teleaudientes, radioaudientes de radio. Esta nueva metodología de comunicación es extraordinaria y debo decirte que cuando estaba en el exterior yo la utilizaba para seguir tu programa, al cual admiro y respeto con mucho, profundamente.
Sí, nosotros... Si me permite, Luis, y tengo que tutearte, no falta más, con todo respeto. Si me permite, Luis, mil gracias por tus palabras tan gratificantes y tan enriquecedoras. Mil gracias. Sí, Luis. Mira, en realidad tú topas un tema que es un tema complicado, complejo, porque nosotros el día de ayer emitimos una nota de protesta enérgica por las expresiones del presidente Fernández. Esta es la tercera nota de protesta que yo emito al gobierno argentino. La primera por unas declaraciones de la señora vicepresidenta Kirchner, y estas dos por expresiones del señor presidente Fernández. Nosotros consideramos que son términos inaceptables y es una intromisión en asuntos internos y no vamos a permitir que se aluda al jefe de Estado del Ecuador. Como tú bien dices, esto es la representación democrática del país y nosotros tomaremos, además, estamos analizando otras medidas con relación a este tema. Es un conjunto de circunstancias que ha llevado, por decisiones del gobierno argentino, a una situación en donde estamos ahora, abocados desde hace mucho tiempo, en que ellos han tomado acciones en las cuales nosotros hemos hecho conocer nuestra posición. En términos de lo que está ocurriendo en este momento, nuestro embajador en Buenos Aires entregará la nota formal a la Cancillería en la mañana de hoy. Estamos emitiendo un comunicado porque la práctica diplomática manda que primero se entregue la nota de protesta y luego se emite el comunicado para que no se enteren por la prensa el sentido del comunicado, pero estamos analizando otras medidas adicionales. Nosotros creemos firmemente, y esto es una posición de principio, que además mandatada por la Constitución y la ley, que es el respeto al Ecuador y a su pueblo. Señor ministro Luis, te escuchamos con vivo interés y sin ánimo de ser impertinente. ¿Cómo va a resolverse? Parece que el nuevo embajador argentino en Quito no ha podido todavía presentar cartas credenciales. ¿Cuándo se resuelve eso, Luis? Bueno, mira, Diego, eso también es un tema que es de práctica diplomática. Esto se decidió antes de mi llegada a la Cancillería. El gobierno argentino, como es su facultad, presentó un nombre de un ciudadano argentino para que fuera embajador en Quito. El canciller de ese entonces, en consulta con el gobierno, consideró que ese nombre no era adecuado para ser el embajador y no le concedió el beneplácito que se llama en términos diplomáticos el beneplácito de estilo, al no concederle el beneplácito en 60 días. La práctica diplomática mundial es que si un país somete un nombre y ese nombre no ha recibido el beneplácito del gobierno en 60 días, será por no aceptar. El gobierno de Argentina no ha sometido otro nombre de otra persona, con la cual lo consideraríamos, por lo tanto no tiene un embajador en Quito al momento, tiene un encargado de negocios con el cual tenemos una intensa relación por muchas razones, porque el gobierno del Ecuador y el gobierno de Argentina mantienen relaciones comerciales, relaciones de otras índoles, y continuamos teniendo esas relaciones en el marco de mutuo respeto, y obviamente también tenemos una relación a nivel de Buenos Aires con un embajador nuestro allí. Señor ministro, mil gracias por su apertura a las preguntas de buenos días que no son necesariamente fáciles. Estamos dialogando con el doctor Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores. Luis, ¿cuántos millones de dólares ha recibido el país por concepto de cooperación internacional no reembolsable en lo que va del gobierno del señor presidente Moreno? Mira, Diego, ese es un tema que yo quiero subrayar y enfatizar. Tú comprendes que el gobierno anterior justamente hizo una campaña de, hasta cierto punto, desprecio a la cooperación no reembolsable que venía del exterior. Aplicó medidas que implicaron la salida de muchas organizaciones no gubernamentales del Ecuador y también eliminó muchas de las cooperaciones, entre ellas USAID. El gobierno del presidente Moreno, desde el inicio, ha tenido una actuación muy importante en términos de cooperación internacional. Yo tengo que agradecer en este sentido a la cooperación multilateral, bilateral y de organizaciones no gubernamentales. La cooperación verdaderamente es un triángulo.
En la base de la cooperación están las relaciones que el Ecuador tiene bilateralmente con otros países. Estos programas bilaterales de cooperación son importantes, representan un buen porcentaje, aproximadamente el 30% de la cooperación internacional que recibe el Ecuador. Luego de hacer, en el segundo elemento está la cooperación de los multilaterales. Esto quiere decir las Naciones Unidas y todo el conjunto de agencias de Naciones Unidas, la Unión Europea, otros multilaterales. Pero yo quiero también resaltar la cooperación de organismos no gubernamentales e inclusive de aquellas que tienen una vinculación prácticamente privada. O sea, aquellos de la cooperación de las iglesias, de las ciudades, de las entidades educativas, aquella cooperación que se refleja en esa diplomacia de pueblo a pueblo, de persona a persona. El Ecuador ha recibido 1.046 millones de dólares, 1.046 millones de dólares desde el año 2017 hasta esta fecha, dividido fundamentalmente en 692 millones de dólares de los multilaterales y bilaterales y 353 millones de dólares de las organizaciones no gubernamentales. Esto hay que subrayar porque muchas veces la gente cree que cuando uno dice no reembolsable es un tipo de crédito. Esto es una concesión de cooperación internacional que en estos momentos es muchísimo más importante. Porque nosotros estamos, Diego, viviendo uno de los fenómenos internacionales más complejos de la historia contemporánea, que ha sido la pandemia del COVID. Esta crisis internacional tiene una connotación singularísima. Primero, afecta a todos los países del planeta, pero además afecta individualmente a cada ser humano, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Es la primera vez que ha habido en los últimos 50 años una crisis que ha puesto de rodillas a los sistemas de salud de los países más desarrollados y más ricos. Esta es la primera vez que tenemos una crisis que ha tenido la capacidad de implosionar, reducir a las economías de los países más poderosos y ciertamente a las economías del resto del mundo. Y ha tenido un efecto social, de unos efectos sociales imprecedentes y que nos tomará mucho tiempo superar. De acuerdo con la CEPAL, el cálculo de recuperación de la economía latinoamericana tomará una década. Lo que ha significado la epidemia ha sido un retroceso de casi 12 a 14 puntos en el crecimiento de América Latina y en muchos casos de ese decrecimiento de los países desarrollados. Porque muchas veces nosotros en este debatir diario de los fenómenos nacionales olvidamos que estamos inmersos en un mundo que también está sucediendo. Y por ello yo hago este razonamiento para agradecer a los países que a pesar de la situación que están viviendo, similar o peor que la nuestra, nos han colaborado, nos han ayudado con contribuciones y cooperación de todo tipo, distribuido en todo el territorio nacional. Esto es una información pública, ustedes lo pueden mirar en el sitio web de la Cancillería, está todo en el internet con asignación de provincias, con asignación de proyectos, todo ello en el marco de un reconocimiento a la capacidad de la Cancillería ecuatoriana y sus embajadas de generar esta cooperación que al pueblo ecuatoriano le beneficia en todos los sentidos, no solamente en lo que se atañe a la cooperación de salud, que era mi fundamental pilar al asumir la Cancillería, buscar cooperación en el ámbito de la salud, pero también en la recuperación económica, en el fomento del trabajo, especialmente de mujeres y grupos vulnerables, de personas con discapacidad, y también buscar un tema de orientación social a este nuevo dilema que se encuentra en el mundo, que es el post-COVID. ¿Cómo será el mundo luego de esta pandemia? ¿Y qué debemos hacer los seres humanos para, en una resiliencia universal y común, buscar una salida? Porque si no salimos todos, no sale nadie. Escuchamos con vivo interés al señor Canciller de la República, doctor Luis Chiriboga. Luis, un ruego muy comedido. Las siguientes respuestas un poquito más abreviadas, pues tenemos varias preguntas. Por favor, mil gracias. Luis,
¿Desde qué países se canalizará ese tipo de cooperación en un escenario post-pandemia? ¿Desde qué países se canalizará ese tipo de cooperación en un escenario post-pandemia? Bueno, mira, Diego, el componente de la pandemia es uno de los componentes importantes de la cooperación, pero la pandemia también ha significado que muchos de los proyectos que teníamos también vayan a temas de recuperación económica. Muchos vayan a grupos de afectación inmediata. El fundamental contribuyente de cooperación internacional del Ecuador es las Naciones Unidas. El Grupo de Naciones Unidas con 213 millones de dólares, Alemania con 143, Estados Unidos con 106, la China con 78, España con 67, Corea con 20 millones, Italia con 14, Japón con 13, y luego viene Francia con 1.200.000, pero además de eso viene pues el tema multilateral con el Banco Mundial con 20 millones, con el BID con 12 millones, y eso nos da un total de 692 millones de dólares. El hecho de que nosotros la tengamos al inicio de la pandemia, y esto hay que avisorarlo bien, porque nosotros en el año 2019, al inicio del 2019, el mundo no había reaccionado. Y te lo digo yo porque yo era embajador en Nueva York. Cuando principió marzo, Nueva York cerró. Y por primera vez Occidente se vio en la necesidad de evitar la contaminación del virus mediante medidas extraordinarias que jamás se habían tomado y que significaron una pérdida de empleo masivo en todos los países. No solo el Ecuador perdió empleo en el 2019, lo perdieron todos los países y no se ha recuperado, porque sectores tan vitales e importantes como el turismo, en donde el Ecuador y otros países habían apostado, se vieron eliminados. Las rutas aéreas se cancelaron, el sistema de los restaurantes, hoteles, se eliminó. El recuperar esto es lo que nosotros estamos tratando el mundo entero de hacerlo mediante la vacuna. Y el tema de una recuperación social, la recuperación de generar empleo, tiene también que pasar por el tema comercial y económico de abrir mercados, de competir, de tener nuestros productos en capacidad de acceso a mercado. Por ello, el segundo pilar de la Cancillería en mi gestión ha sido el enfrentar esta situación, el buscar fomentar, el acompañar al Ministerio de Producción en las negociaciones con Estados Unidos, el mantener una vibrante relación con Europa, el abrir mercados en Asia, el buscar acoplarnos a los tratados. Nosotros tenemos que competir con nuestros vecinos. No es un tema de que quiero o no quiero tener acceso al mercado mediante tratados comerciales. Es estratégico, porque nuestros productos no pueden entrar a un mercado como el asiático, en donde a nosotros nos cobran 30% de arancel y a Perú y Colombia cero, por más buena calidad que tengan nuestros productos. Pero además tenemos que orientar ese acceso al mercado a los sectores vulnerables del país, a la Sierra Media, donde tenemos los problemas de desnutrición, pobreza, que produzcan quinoa, que produzcan los productos andinos para poder exportar. Porque sí, somos un país de una resiliencia enorme, el primer país de exportación camaronera en cautiverio, la segunda flota atunera, el primer país bananero. Tenemos cacao, café, tenemos muchas riquezas, pero tenemos que reforzar este acceso al mercado internacional para las poblaciones que tengan que generar bienestar y empleo. Esa es la orientación objetiva de una política exterior pragmática, buscando el bienestar del pueblo ecuatoriano. Escuchamos con vivo interés las valiosas reflexiones del señor canciller y por cierto también celebramos su acento positivo y optimista. Luis, desde Madrid, España, interviene doña Michelle. Adelante, Michelle. Doctor Gallegos, ¿cuántas ONG internacionales se encuentran actualmente registradas en el país? Mira, el dato preciso es evolutivo. Nosotros tenemos más de 500 ONGs que activan en el Ecuador, que tienen relación con el Ecuador, con las cuales nosotros buscamos suscribir acuerdos internacionales y acabamos de firmar unos en esta semana. Esas ONGs tienen una formación, vienen de distintos países, tienen un objetivo y uno tiene que respetar ese objetivo. Si es
empleo y generación de empleo para mujeres en el sector agrícola. Nosotros tenemos que apoyar que eso esté vinculado también a los planes nacionales de desarrollo del Ecuador y buscar que esas ONGs retornen al Ecuador. En muchos de los casos, durante la década anterior, perdimos muchas ONGs que abandonaron el país y prácticamente hemos buscado el retorno. Para un país, Michelle, y quiero hacer este razonamiento porque muchas veces oigo unos análisis muy simplistas. El Ecuador es un país que tiene un ingreso per cápita de $11,000 al año. Es un país de renta media. Es un país que tiene una estructuración económica compleja, que tiene una deuda crecida, pero que tiene muchas capacidades. Y por lo tanto, el mundo internacional le ve al Ecuador como un país de renta media y no tiene los beneficios de un país que está en desarrollo como nuestros compatriotas en África y en otros países. Por lo tanto, el que volvamos a obtener cooperación internacional en términos de concesionales, de no costo para la población ecuatoriana, ha sido un verdadero esfuerzo. El decir que en este momento de la pandemia, en esta emergencia de trabajo, nosotros requerimos mayor asistencia para salir de esta brecha. Pero no solo somos nosotros, no solo es el Ecuador, no solamente es el país con sus realidades y sus retos, es el mundo. En este momento, la flexibilización de los multilaterales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de todos ellos, es porque tiene necesidad el mundo de salir de este punto. Y hemos logrado avanzar mucho con la Unión Europea, con Estados Unidos, en el reconocimiento de que el país, pese a ser un país de renta media, necesita esa cooperación. Y buscar atraer más ONGs para que trabajen como sociedad civil vinculado directamente, en muchos casos sin intervención del gobierno, en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Mujeres, niños, discapacitados, personas en proceso de envejecimiento, en donde nosotros encontramos el núcleo central de las necesidades de los grupos vulnerables y aquellos en un proceso de pauperización que para mí me resulta inaceptable en un país que tiene esas capacidades. Estamos dialogando con el señor Canciller de la República, el doctor Luis Gallegos Chiriboga. Tu pregunta también, Michelle, si es tan gentil, tu pregunta. Doctor Gallegos, a fuerza de las circunstancias, ¿qué oportunidades mira usted para finalmente trabajar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Michelle, yo creo que es un imperativo el tener un tratado de comercio con Estados Unidos. Yo he trabajado por un tratado de comercio con Estados Unidos. Tú sabes, yo fui embajador prácticamente 5 años y medio en Estados Unidos. Fui el primer embajador de carrera en Estados Unidos y aprendí que la relación con Estados Unidos es una relación fluida para nuestro mayor socio comercial. Nosotros exportamos de Estados Unidos e importamos de Estados Unidos el mayor número de productos, tanto ellos como nosotros. En Estados Unidos, el proceso que hemos logrado, después de mucho trabajo, porque se suspendió la negociación del Tratado de Libre Comercio, en donde el Ecuador, Colombia y Perú iban juntos en el año 2006. En el año 2006, por una reforma y por el tema occidental, se suspendió la negociación con Ecuador. El iniciar nuevamente ha sido la firma de la fase 1 que se hizo en el mes de diciembre con el gobierno de los Estados Unidos y deberá continuar la negociación para este tratado de comercio, que implica una negociación de los temas sustantivos, muchos de ellos ya previamente negociados hace más de una década, pero que tienen que ser remozados y actualizados. El problema es un problema no solamente con el Ejecutivo de los Estados Unidos, es con el Legislativo. Los Estados Unidos tiene una oficina que es la Oficina del Representante de Comercio, lo que en inglés es el USTR, el United States Trade Office. Esta oficina fue un acuerdo entre el Congreso, que tiene las facultades para otorgar estas concesiones económicas comerciales,
y el Ejecutivo para crear una oficina bajo supervisión del Congreso. Y la razón que tiene eso es que la negociación con cada país requiere de la aprobación luego del tratado por parte del comercio, del Congreso, y el Congreso, para no reabrir todo el tratado de 10.000 hojas, supervisa las negociaciones y por lo tanto el representante de comercio va paulatinamente a informar al Comité de Medios y Arbitrios y de la Cámara de Representantes y al Comité del Senado. Nosotros estamos terminando el gobierno del presidente Moreno con la primera fase negociada y la próxima fase la tendrá el siguiente gobierno que continuar en esta negociación. De ninguna manera quiero decir que son negociaciones fáciles. De ninguna manera tampoco creo que debemos tener unas expectativas enormes, pero es la necesidad, como hablaba yo en la pregunta de Diego, estratégica, porque si todo el Pacífico tiene convenios con Europa, como los tenemos nosotros, y todo el Pacífico, excepto Ecuador, tiene con Estados Unidos, es de lógica que nos estamos volviendo a nuestra producción carente de competencia en el mercado americano. Pero además, en el Asia se acaba de formar el mayor núcleo mundial de comercio. Si nosotros no ingresamos, como están ingresando nuestros vecinos, Chile, Perú, Colombia, los centroamericanos, a esas negociaciones, volvemos inviable la economía ecuatoriana de comercio internacional. Y eso no podemos permitir. Nosotros tenemos que buscar eliminar esas taras ideológicas que ha aprobado el convenio con Europa. El convenio con Europa ha aprobado que nosotros podemos tener una relación económica y podemos afincar nuestros intereses en esa relación económica y crecer y dar empleo ¿a quiénes? A los más necesitados. El canciller de la República protagonizó un importante diálogo en Buenos Días de Visión. El tema esta mañana, los alcances de la cooperación internacional para un escenario post-pandemia. Luis, ¿qué balance positivo dejan los acuerdos con la Unión Europea? Cuando se inició el convenio con la Unión Europea, había siempre aquellas críticas que nosotros íbamos a ser invadidos, que se iban a llevar el agua, que íbamos a tener problemas. Más bien ha probado ser al revés. Porque el convenio con Europa no solamente es un convenio comercial, numérico, de cuánto exportamos y cuánto importamos, sino que tiene un pilar de derechos humanos. Importante. Tiene una importancia en ecología. Los socios nuestros en el mundo, en esta etapa post-COVID, están buscando la economía circular, la trazabilidad del producto, el hecho de que el atún que nosotros pescamos a la mesa del consumidor europeo tiene que tener certificado de origen, tiene que tener la certificación de que no es pescado ilegalmente, tiene que tener las variaciones de un cuidado de la ecología. Todo ello nos va a imponer una conducta a todos los países del mundo y en especial a nosotros que somos un país multidiverso, una inclinación a la protección del ambiente. Mire, Diego, la FAO hace un par de años hizo un estudio sobre el impacto del cambio climático en la producción del café y del cacao en los países centroamericanos en los cuales nosotros estamos inmersos en esa cadena. Y decía que para el año 2050, si el calentamiento de la Tierra sigue igual, no seremos más países cultivadores de café y cacao porque las variedades que tenemos no resistirían la temperatura. Eso significa cientos de miles de empleos en América. Nosotros tenemos que tener una visión a dónde vamos al año 2050, no a dónde vamos al siguiente, después de la elección que tenemos el próximo mes. ¿Dónde van las generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos? Porque tenemos que tener una visión de alcance, en donde nosotros estamos diciendo el 30% de los océanos para el año 2030 tendrían que tener alguna protección para no depredarlos, porque ya hemos hecho eso. Hemos depredado la anchoveta en Chile, en Perú. Tuvimos una crisis en los 70 por este tema. Hemos experimentado lo que es el deterioro climático a los niveles de que estamos viendo que nuestros volcanes nevados se están
derritiendo, estamos viendo serios problemas climáticos. Y no le digo yo que serios problemas climáticos en Estados Unidos, no, las inundaciones aquí, los problemas de los volcanes. Somos un país que tiene necesidad de buscar un compromiso nacional de la mentalidad de las nuevas generaciones, de las nuevas generaciones que tienen un mayor sentido de la protección del medio ambiente, para que toda la economía ecuatoriana sea una economía sustentable para las futuras generaciones. Señor Canciller, qué importante tu presentación esta mañana en Buenos Días. Se nos quedan algunas preguntas, el tiempo avanza. Mil gracias por estar en Buenos Días, no nos habíamos conversado mucho tiempo. Y claro, el tiempo no pasa para el señor Canciller, tan joven como siempre y más elegante que nunca, y más elegante que... ¡Qué maravilla! Me ha pasado lo que no me debía pasar, mi querido Diego. Al ponerme la leva ya ha comenzado el programa. Pero un gusto y un honor para mí estar contigo y con Michelle, a los cuales admiro. Continúen en ese trabajo tesonero de defensa de la democracia, por favor. Mil gracias, señor Canciller. Mil gracias, muy honrados. Mil gracias. Tenemos un diálogo con la doctora Angélica